Les habla el doctor Juan Bosco Cuadra García. El tema del día de hoy se llama La razón y el sentido de la vida. Cuando uno comienza a preguntarse sobre el sentido de la propia vida, muchos cuestionamientos nos salen al encuentro. Uno de ellos es el de saber si el estilo de vida que hemos vivido representa o es la suma de muchas vivencias de todo lo que somos hasta el presente, como producto del pasado y como configuración de lo que deseamos ser en un futuro próximo o lejano. Conducir nuestra vida por los intereses del poder, el dinero, la sensualidad y la vida libertina parecen por de pronto no responder específicamente a la gran pregunta: ¿qué sentido le estoy dando a mi vida? Buscamos, por un lado, cómo satisfacer nuestros más elementales apetitos: comer, vestir, tener una buena vivienda, trabajar, descansar, vacacionar y, en muchas ocasiones, hasta darle rienda suelta a nuestros apetitos lascívicos. Todo esto está bien, siempre y cuando los adquiramos con racionalidad y moderación. Son pues necesidades naturales que nos pide satisfacer nuestra constitución corporal, psicológica y anímica. Pero cuando todas nuestras flechas o intereses apuntan hacia metas que no necesariamente nos van a satisfacer ni corporal ni mental y mucho menos espiritualmente, la cuestión del sentido de la vida no viene a menos. Es decir, que la desmedida de nuestras pasiones y vicios nos descarrilan y nos hacen zozobrar y naufragar en la vida. Y es allí, precisamente, en donde debemos hacernos los siguientes cuestionamientos. ¿Estoy contento con la vida que llevo vivida hasta el momento? ¿Hacia dónde apuntan mis intereses e intenciones? ¿Me amo verdaderamente a mí mismo? ¿Estoy consciente de la caducidad de la existencia? ¿Son la ambición, la codicia, la lujuria, el libertinaje y un gran etcétera las pasiones que me hacen sentirme bien conmigo mismo? Y en fin, ¿estoy correspondiendo al proyecto de vida que algún día me idealicé cuando era un joven y que veía la vida como una aventura por realizar? Al respecto, Cicerón, el gran filósofo latino, decía: dos cuestiones se imponen al humano saber: el criterio de la verdad y el fin de los bienes. Ni puede llamarse sabio quien ignore el principio de todo conocer y extremo o fin de todo apadecer, no sabiendo su origen y a dónde va. Hasta aquí Cicerón. En otras palabras, necesitamos conocer las reglas del juego que la vida nos impone. Por un lado, el conocimiento de la verdad, utilizando nuestras facultades racionales, y por el otro lado, la rectificación de la voluntad para apetecer los bienes que más nos conviene a nuestra constitución humana. La razón será como el navío que ilumina el camino de la humanización. La voluntad, el piloto que atraviesa los chubascos, las tempestades y la tranquilidad del mar de la existencia. Solamente en ese mar de la vida, la razón puede encontrar las peripecias para saber sortearlo y llevarlo a buen puerto. Además, nuestra voluntad, con sus intenciones e intereses bien definidos, y que está representado por el piloto en cuestión, será capaz, si está bien apertrechado, de surfear todas las dificultades que en ese mismo mar se le presenten. Por otro lado, el filósofo antiguo español llamado Séneca decía:
Resuélvase ante todo a dónde tendemos y por qué camino, sabiendo primero qué debemos apetecer, podemos disponer con gran claridad la vía a seguir para alcanzarlo. Hasta aquí Séneca. Dos aspectos de mucho interés podemos sacar tanto de Cicerón y de Séneca. Con respecto al primero, Cicerón, sin una regla adecuada para discernir entre lo que es bueno, laudable y lo malo, vituperable, es imposible rectificar nuestra voluntad para ordenar nuestra vida. Para ello, es necesario acceder a todo tipo de conocimiento racional sobre lo que es y ha sido el ser humano a lo largo y ancho de su historia milenaria. En otras palabras, tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón para dar acceso a todo tipo de conocimiento que nos ayude a dignificar y a sublimar la existencia humana desde el punto de vista de la razón. Y con respecto a Séneca, esas palabras de a dónde tendemos, por qué camino y qué debemos apetecer, la procuraremos abordar a continuación. Hablemos en primer lugar del punto de partida de todo ser humano. Tanto filósofos como teólogos han coincidido en que desde cualquiera de estas perspectivas el punto de vista es siempre la determinación del fin. Esto lo dice José Todoli en un escrito llamado El sentido de la vida humana en la revista española Verbo del año 1992. A continuación les expondré un par de párrafos para entender lo que Todoli nos quiere decir. Dice José Todoli: al hablar del sentido de la existencia humana, no se trata de saber qué es o qué significa el término existencia, sino hacia dónde va o cuál es la razón del existir humano, para deducir de allí, en buena lógica, cómo ha de obrar o cuál es el camino que debe seguir para lograr este fin último. Lo que significa lo siguiente, ya haciendo un comentario de lo que dice Todoli. Conozcamos primero nuestros fines próximos y últimos para después enrumbar nuestra vida en pos de la consecución de los mismos. En este sentido, la razón no se queda en un simple lubricación mental, sino que conociendo estos fines, se decide a configurar su vida y su existencia en torno y orientado por ellos. Toda ética, continúa Todoli, toda moral consiste en un proceso de perfeccionamiento, desde la absoluta potencialidad del hombre como ser racional y libre, hasta su plenitud por la plena consecución de los valores morales a que está llamado. Pero todo proceso, todo movimiento, se especifica por el término o al fin al que va dirigido. Hasta aquí Todoli. Este aspecto del llamado perfeccionamiento moral ha perdido actualmente todo su poder sugestivo. Creemos que implica un esfuerzo infructuoso, árido y lleno de dificultades, imposible de medir su alcance benefactora para nuestras vidas. Somos seres imperfectos, esto nadie lo pone en duda, pero decir que es posible alcanzar la perfección nos llevaría a escuchar por parte de los otros que nos miran que es un desatino y un proyecto de locos. La perfección no existe como entelequia aislada, pero sí la capacidad de irse perfeccionando moralmente a lo largo de toda nuestra vida. La gran pregunta sería, ¿cómo lograrlo? Es el fin, dice Todoli, el que da sentido y valor al conocimiento o proceso del ser o de la vida. Hasta aquí Todoli.
Santo Tomás de Aquino, uno de los pensadores más extraordinarios que ha dado el cristianismo y el que modesta y humildemente me considero su discípulo, dijo en una ocasión que lo que son los primeros principios en el orden del conocimiento o inteligibilidad del ser son los fines en el orden de la operación. ¿Qué quiere decir esto? Que existen en primer lugar ciertas reglas para el pensamiento y el conocimiento que nos son necesario conocer y aplicar para alcanzar la verdad según nuestras capacidades. Y aquí no nos detendremos a exponerlas una por una. Solamente diremos que Santo Tomás las llamó los primeros principios para el conocimiento. Un ejemplo: una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, dice el principio de la lógica. Para probar esto no tengo que acudir a la experiencia empírica o experimental, sino que solamente la razón asiente por sí misma esta profunda verdad, puesto que la intuye por sus propias capacidades inherentes. Y por último, los fines, conocidos o por conocer, serán las reglas, los principios, los parámetros por los que es configurada la conducta y la vida del hombre. Ahora bien, procuraremos exponer cómo podemos tender a un fin que nos ayude a configurar nuestra vida como a darle sentido. Tanto Charles Darwin como el mismo Santo Tomás dicen lo siguiente: en el origen de las especies, dice Darwin, existe una grandeza en esta visión de la vida, de sus múltiples formas, que fueron sin embargo creadas por Dios originariamente como unas pocas o quizá una. De un principio tan sencillo, una multitud de formas maravillosas han ido evolucionando con el tiempo y siguen evolucionando hasta ahora. Y agrega Santo Tomás: no es contra la razón de la naturaleza que el movimiento de la misma dependa de Dios como primer motor, ya que la naturaleza es como un instrumento en manos de Dios que lo mueve. Hasta aquí Santo Tomás. Y en otro lugar Aristóteles llega a decir una gran verdad: la naturaleza nada hace sin sentido o en vano. Existe una finalidad interna a todo ser y al universo todo. Aristóteles del cielo. Comprendiendo este modo de tender a un fin de la misma naturaleza y de la cual somos parte, ya habremos avanzado algo para comenzar a encontrar una parte del sentido de nuestra vida. Ahora escuchemos lo que nos falta. Dice José Todoli: el segundo modo de tender al fin es aquel en que los individuos no son solo actores, sino también autores del sentido de sus operaciones. Estos sujetos inteligentes y libres, continúa, tienen en sus manos la orientación o sentido de su existencia como un proyecto o proyectil, que diría Ortega y Gasset, capaz de conducirse a sí mismo. Es el caso del hombre. Hasta aquí Todoli. Y otro autor dice, José María Méndez: la significación o sentido de todo este magistral análisis fenomenológico es de suma importancia. El tiempo es algo inseparable de todo proceso material de la naturaleza. Por tanto, si algún proceso tiene lugar en contra del tiempo o anticipándose a él, es obvio que tal proceso no puede ser material. No pertenece al reino de la naturaleza, como diría Kant. Solo un ser inmaterial o espiritual puede hacer tal cosa. Esta finalidad solo es posible si en el hombre existe un componente espiritual. Hasta aquí el autor anteriormente mencionado. Es decir,
que los fines que se debe prescribir el ser humano van más allá de las leyes que rigen a la naturaleza material. En primer lugar, deben ser un bien para el hombre que le haga, al menos, experimentar un cierto sentimiento de plenitud y una esperanza de poseerlo sin miedo a perderlo o que sea sepultado por el tiempo y la transitoriedad. En esto estamos todos de acuerdo. Estamos hablando, por supuesto, de la felicidad. Algunos la han definido como 1. El estado perfecto en el que ocurren todos los bienes. Otros, como el mencionado con anterioridad Cicerón, que ha dicho que es la posesión acumulada o simultánea de todos los bienes y alejamiento de todos los males. Y finalmente San Agustín, que ha dicho que es feliz aquel que tiene todo lo que desea y nada desea mal. Estas tres definiciones, meditándolas profundamente, nos pueden ayudar a encontrar el verdadero fin de nuestra vida, así como el verdadero sentido de la misma. Un grande y controversial literato llamado Giovanni Papini, de origen italiano, describía certeramente los tres ídolos que han constituido para muchos el sentido de su existencia y que San Pablo reducía a concupiscencia de los ojos, avaricia, ansia de tener por tener, concupiscencia de la carne y soberbia de la vida. Papini los traducía con las siguientes palabras: ídolo de la riqueza, cuyo templo es el banco; ídolo del poder, cuyo templo es la casa de gobierno; y el ídolo de la carne, cuyo templo es el burdel o el prostíbulo. Si pues, continúa Todoli, el sentido de la vida no puede estar plenamente en el desarrollo material, ni en la conservación puramente biológica de la especie, ni en la producción de actos virtuosos, ni en el progreso indefinido. ¿Dónde está o cuál será el sentido de la vida?, pregunta Todoli. Esto es un problema de no fácil solución si no tomamos en cuenta aquellos análisis tan certeros que hiciera el viejo Aristóteles en la Atenas del siglo IV a.C. Según el Estagirita, o sea Aristóteles, la felicidad esencial del hombre ha de consistir en el acto más perfecto, de la potencia más perfecta sobre el objeto más perfecto. Es decir, que debe ser el bien más perfecto y a su vez la facultad más elevada y perfecta del hombre, como es la razón. Me acuerdo en estos precisos momentos cuando estuve en la Universidad de Harvard allá por el año 2001, en una conversación con unos estudiantes nicaragüenses de administración de empresas, yo les decía que la felicidad del ser humano estaba en la teoría más que en la práctica. Claro, esto les causó una enorme impresión, y más cuando cité a Aristóteles como el autor de este pensamiento. Veamos, pues, qué dice nuestro filósofo al respecto. Si ha de ser bien humano, debe corresponder a aquello que especifica el ser del hombre, su vida mental, aquella potencia que, de alguna manera, se identifica a lo menos intencionalmente con el ser, la contemplación, contraria por supuesto a la acción como todos las conocemos. Y termina así: tanto la razón práctica como la voluntad son fuerzas impulsoras de la acción humana para alcanzar ese momento último y definitivo de poseer la plenitud del ser y la plenitud de la verdad y la plenitud del bien, es decir, a Dios mismo. Hasta aquí Aristóteles. Sin embargo, para el mismo Aristóteles resultó imposible llegar a esta adquisición por medio de la contemplación teorética, ya que la divinidad se le presentaba para él como algo absolutamente inaccesible para su razón.
No sé si será de él la siguiente frase, que reza así: el que se atreve a escrutar los misterios de la divinidad, tarde o temprano será aplastado por su magnificencia. Esta imposibilidad de alcanzar a Dios por medio de la razón la vino a hacer posible el cristianismo por medio de la fe. Tanto San Agustín como Santo Tomás de Aquino la abordan con mucha profundidad. Por el momento no hablaremos de ello por estar un poco fuera de contexto. Quizás en otra ocasión.